Hoy voy a empezar este mensaje primero indicando el nombre que llevará este mensaje. No sé si ya Carlito lo tenemos por ahí. Este mensaje lo he titulado No se trata de ti, se trata de mí. Y hoy quiero compartir con ustedes en este mes, en el mes de la oración, ¿recuerdan? Este es el mes de la oración. La oración de un personaje, miren esto, del cual saben que conocemos mucho. Conocemos su historia, su vivencia, lo que hizo, lo que evitó, cómo se voló, pero del cual no conocemos mucho sobre su corazón, sobre las intenciones de su corazón. Y como dijo ese grupo musical Proyecto 1, llegó el pez y se la llevó. Ah, no, ahí es el tiburón, ¿no es cierto? Bueno, en nuestra historia no es llegó el tiburón y se la llevó, sino llegó el pez y con él se me fue. ¿De quién vamos a hablar? Sí, no Jonás. Vamos a hablar de Jonás. Y miren, y el título de esta prédica es eso. No se trata de ti, se trata de mí. Y realmente el libro de Jonás es de Dios. Nos habla es de Dios, del corazón de Dios, de su soberanía, de su misericordia, de su justicia. Porque miren, Dios nos llama a obedecer su misión con un corazón semejante al de Él. ¿Y cómo es el corazón de Dios? Lleno de compasión, de bondad, de amor, de compromiso por los pecadores, por el que está apartado, por el que no conoce la palabra. Porque esta oración de Jonás que la encontramos en el capítulo 2, miren, esta no es una fórmula para obtener milagros, realmente. Esa oración más que todo es el testimonio de un hombre que después de haber sido disciplinado por Dios, ahí sí reconoce su soberanía y clamor por misericordia. Porque lo que hizo Jonás, todos lo sabemos, ¿no? Fue y predicó a donde, pastor, a Nínive. Y más de 120,000 personas fueron salvas. Pero esta historia no termina tan chévere. Es que solo hemos como aprendido la historia como hasta el capítulo 3. Pero el capítulo 4 es mucho más confrontante. Y si bien es cierto, yo me voy a concentrar en este mensaje en unos aspectos fundamentales de la oración de Jonás. En el capítulo 2, miren, les voy a dar una técnica, algo para que ustedes se lo memoricen. Vamos a ver si la iglesia es capaz después de repetir esto. Miren, yo les voy a dar esta enseñanza. Yo no soy como el del capítulo 1. Quiero ser como el del capítulo 2. Quiero ser el instrumento que Dios utiliza en el capítulo 3, pero no quiero ser como el del capítulo 4. Lo repito. Yo no soy como el del capítulo 1, quiero ser como el del capítulo 2. Quiero ser el instrumento que Dios utiliza en el capítulo 3, pero no quiero ser el del capítulo 4. Y bien, de Jonás conocemos su historia, lo que hizo, lo que evitó. Es decir, cuando Dios lo llama que vaya y predique a Nínive, escapó. Fue y compró tiquetes, se montó al barco, se puso a dormir. O sea, esa historia no la conocemos muy bien, que lo echaron al agua porque echaron suerte. Venga, porque el mar se puso así.
echemos suertes. Y todo apuntó a Jonás. Y finalmente sí, él va a Nínive y predica y se salva. Pero miren, hasta ahí lo que vemos es lo externo, pastor. Eso es lo externo, lo que conocemos de la historia. Pero realmente el problema acá era el corazón de Jonás. Porque es que el libro de Jonás no trata principalmente sobre un pez que fue un instrumento que utilizó Dios, como los muchos que utiliza con nosotros. Pero ahí realmente Dios quería era trabajar el corazón de Jonás. Miren, Jonás no huyó por miedo. No, es que no, yo cómo le voy a ir a predicar a toda esa gente, que tal, que me maten, que me descuarticen, como son. Es que era Nínive, era un pueblo asirio, que su deleite casi que era matar a los judíos. Y él iba, entonces, pero no. Él no huyó por miedo. Miren esto. Es que él no quería que los ninivitas recibieran misericordia porque eran enemigos de Israel. Y Jonás 4, capítulo 2, mira lo que dice. Ya estamos en el último capítulo. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? O sea, miren, perdónenme la expresión, lo conchudo. Él predicó. Nínive aceptó la salvación. O sea, y en el capítulo 4 le dice, sí, ve, para eso era, para que usted finalmente lo salvara y le hiciera misericordia. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahí estaba recitando unos salmos. Estaba recitando ya unos textos que hay desde Éxodo, en Deuteronomio, en varios. Entonces, lo que vemos acá es que es un corazón lleno de rabia, de dolor, de orgullo, de prepotencia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón? Con nuestra esposa, nuestros hijos, el vecino, nuestro jefe, con el presidente, con el que se va, con el que viene, con el uno, con el otro. ¿Cómo está nuestro corazón? Con la suegra. Bien, dice doña Luz, bien. Entonces miren que aquí hay un contraste muy grande. Por eso es que no se trata de ti, se trata de mí, dice Dios. Porque Dios ama a los pecadores arrepentidos. En cambio, Jonás quiere que sean castigados. Dios se deleita en mostrar misericordia, pero Jonás se resiste a concederla. Dios busca salvar a una ciudad, pero Jonás se preocupa por su comodidad. Dios es paciente incluso con el mismo Jonás, pero Jonás es impaciente con los demás. Y Dios quiere la salvación de todos, pero Jonás no. Y por eso es que en el libro de Isaías nos dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Que mis pensamientos son más grandes que los tuyos. Y miren, y este mensaje, esa interacción que tiene Dios ahí con Jonás, mire, eso nos está pasando hoy en día a la iglesia. Porque somos muy dados a decir, no, ese no tiene esperanza, ese es demasiado malo. Ese nunca cambiará. Es más, Isaías 55, es más, que venga, Señor, el juicio sobre esa persona que no conoce de Dios, que es malo, que es perverso. O sea, hemos como cogido un doctorado o un PhD en pedir juicio. Cuando lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, hasta el último día que respiremos sobre esta tierra es pedir misericordia. No más. No más.
Pero el tema es que Dios ama incluso a quienes consideramos indignos. Hermanos, y esto es un mensaje que uno quisiera darle a toda Colombia, a toda nuestra nación. Porque estamos en medio de una sociedad que todo es juicio. Usted es mal conductor. Así usted vaya bien, usted es mal conductor, usted es mal vecino, así usted sea un buen vecino. O sea, unos valores trastocados totalmente y a todos queremos enjuiciar, pero no queremos es declarar misericordia. Y ahí fue donde falló Jonás. Porque es que Jesús mismo dijo que él había venido a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Entonces yo me pregunto por qué nosotros seguimos peleando como iglesia con la palabra de Dios. Es que hasta el último día, así como el ladrón allá en la cruz, el que sea tendrá plazo para arrepentirse, para buscar la salvación en el Señor. Así que en esta historia, Dios no estaba solo mirando a Nínive. Era parte de su objetivo, pero es que era su profeta. O sea que él tenía los ojos puestos no solo en Nínive, sino también en Jonás. Y lo tenía tan en la mira que él sabía que le iban a tirar al agua. Por eso él preparó ese gran pez para que se lo tragase a Jonás y estuviera allí 3 días y 3 noches. 3 días. Él dice que fue al Seol. O sea que, ¿qué? Murió. Y resucitó porque volvió y el pez lo sacó y él volvió. Entonces, lo que uno ve acá, esto es un acto profético. Porque ¿de quién nos está hablando? De Jesús. Mire, en Mateo 12, del 39 al 40, mire lo que dijo Jesús. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y seguramente ya ustedes están diciendo, bueno, Mauricio, pero arranque pues con el capítulo 2, a lo que vinimos, que es que eso es lo bueno, es el capítulo 2, es el más bonito, ¿sí? Porque es que en el capítulo 2, ese es un capítulo hermoso, porque es que, ay, qué belleza. Jonás se arrepiente, recita salmos, reconoce la gloria de Dios, y que suya es la salvación, que prometió cumplir sus votos. No, qué belleza, de verdad, eso es hermoso. Pero es que esa es la parte buena. Esa es la parte buena que muchas veces nosotros siempre queremos. No, enséñeme del evangelio lo bueno, pero eso como que lo otro, como que perdonar, como que sanar, como que restituir. No, lo bueno. Y no. Aquí lo importante es entender y comprender qué significa la tormenta y qué significa ese pez hoy en día. ¿Qué quiere Dios con esas tormentas y ese pez que tenemos muchas veces en nuestras vidas y que son necesarios? Entonces es claro que Dios quería el arrepentimiento y que la salvación llegaran a Jonás y a Nínive, pero era necesaria una circunstancia. ¿Y esa circunstancia cuál fue? La tormenta. Porque la tormenta representa el camino y el pez representa el lugar de descanso. Y esa tormenta quizás sea una crisis económica. Esa tormenta quizás sea una mala relación de pareja, esa tormenta quizás sea un divorcio, esa tormenta quizás sea el decaimiento de un proyecto que se inició sin la bendición de Dios. Esa tormenta puede ser ese cambio de condiciones laborales, esa tormenta puede ser la pérdida de un familiar,
la muerte. O sea, todos vivimos tormentas. Pero hermanos, ese es el camino que muchas veces utiliza Dios para llevarnos al pez. Porque es que el pez finalmente lo que representó para Jonás, porque él estaba afuera como cargado, orando, todo lo que hacía un profeta en esa época lo estaba haciendo Jonás. Y seguramente no sacaba el suficiente tiempo para orar. Porque si él hubiese dedicado mucho tiempo para orar, seguramente antes de ir a comprar el tiquete para volarse de la presencia de Dios, hubiera ido a orar. Uy, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Tú quieres que yo me vuele o no me vuele? ¿Compro el tiquete o no lo compro? No, impulsivo, todo, pa. Y nosotros muchas veces actuamos así, impulsivamente. Entonces el pez finalmente representó un momento para que Jonás hiciera una pausa en su vida. El pez realmente lo que expuso fue el corazón de Jonás. Porque antes del pez, Jonás estaba convencido de que tenía la razón. De que Nínive no merecía ser salvo. No es que nos estaban atacando. Señor, es que somos tu pueblo. Nos están atacando. Lo más lógico es que mueran, que caiga juicio. ¿Y no? Así no funciona la lógica de Dios. Entonces en el pez, él descubrió que es la misericordia de Dios. Hermano, entonces cuando estamos viviendo esas circunstancias difíciles, lo que realmente tenemos que tener es la capacidad de que nos revelen realmente lo que hay en nuestro corazón. Porque mire qué bonito, realmente el pez fue el inicio de un proceso de restauración y gozo. El problema matrimonial, la crisis, sí. El tema es hacia dónde voy a coger yo. ¿Me voy a quedar en la tormenta o voy a pedirle al Señor? Sí, Señor, yo me meto en el pez mejor. Me meto mejor en mi cuarto de oración. Porque mire, en ese pez, él tuvo restauración, volvió a adquirir el gozo. De ahí salió renovado, dispuesto a cumplir con el compromiso y con un propósito. Pero, hermano, lastimosamente, suele suceder que cuando ya llega ese furor, esa pasión, ese gozo por la obra que hizo Dios en mí, la belleza, ¿qué pasa? Nos alejamos. Nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos del que restauró el matrimonio, el que restauró la situación económica. Nos olvidamos del que restauró mi corazón, del que hizo la sanidad. Y volvemos a lo mismo. Entonces, lo único que deja entrever era algo externo y no interno. Que esas victorias, llamémoslas así, en nuestras vidas, ese ascenso, esa nueva oportunidad, qué sé yo, en el matrimonio, en tantas cosas, no sean para que después nos olvidemos del que hizo el milagro. Porque lastimosamente eso le pasó a Jonás. Luego del éxtasis de la salvación, cuando, uno pensaría que Jonás, pues sí, toda la gloria para Dios, pero él hubiera podido salir de allá. Salvé a 120,000. Dios me utilizó. Estoy feliz. Le sirvo al Señor. ¡Qué alegría! Pero no. Dice Jonás 4, del 1 al 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, miren esto: oh Jehová,
te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Ush. O sea, ya lo había resucitado, lo había traído de nuevo a la tierra, a ver a los suyos, a cumplir un propósito. Entonces, conocemos de la historia de Jonás. Yo estoy seguro que aquí si hiciéramos un paneo, todos sabemos la historia de Jonás. Ah, sí, el que se lo comió un pez, que lo timaba, que salvó a Nínive. Eso es lo externo. Pero hoy en este mensaje lo que yo les quiero llamar es a que miremos nuestro corazón. Porque aún así lo que uno ve es que él sí cumplió la misión. Ahora lo vamos a ver. Pero su corazón, no sé. Ay, Señor, Padre, yo te pido, amado Señor, que a mis hermanos les vaya muy bien en su empresa, amado Padre de la gloria. Señor, que ese negocio prospere, que muchos lleguen, Señor. Uy, cómo le está yendo de bien. Señor, yo te pido que este matrimonio se restaure. Qué pereza estos tan enamorados. Qué pereza. Venga, ¿cómo así? O sea, esa era la oración. Señor, saca a la luz la corrupción, la maldad de los hombres, tanta cosa, y sale a la luz y ahí sí nos asustamos. Venga, ¿cómo así? Entonces, por eso aquí lo que más tenemos que guardar nosotros es el corazón. Porque el problema de Jonás no era su desobediencia inicial, sino que su corazón. Por eso todos los días debemos examinarnos cómo está nuestro corazón. El que crea estar firme, cuídese de no caer, ¿no es cierto? O sea que lo que uno ve es que él predicó con un corazón incorrecto. Yo estoy trabajando con un corazón incorrecto. Estoy al lado de mi esposa con un corazón incorrecto. En mi trabajo con un corazón incorrecto. Y el capítulo 2, vamos pues a entrar aquí como a lo bueno. Miren, el capítulo 2, versículos del 1 al 10, y así se llama, la oración de Jonás. Y en este mes de la oración, qué bueno que nosotros nos apropiemos de esta oración de Jonás. Es un modelo también de oración. Entonces dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol, o sea, abajo, en la muerte, clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Uf, duro. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Qué corazón ahí como tan dispuesto. O sea, cuando ya está en la crisis, ahí sí, ay Señor. Las aguas me rodearon hasta el alma. Me rodeó el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. O sea, ya no había esperanza. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Oigan esto. Pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová. Oiga, y él hizo esa oración e inmediatamente sucedió el milagro. O sea, a mí me confronta esto porque yo sé que Dios conoce el corazón de todos nosotros. Sabe lo que vamos a hacer, lo que hicimos ayer, lo que estamos haciendo hoy y lo que vamos a hacer mañana. Pero como esto no se trata de ti, sino de mí, nos dice Jehová, Jonás hizo esa oración. Pero Dios sabía todavía que había en el corazón de Jonás. O sea, él siempre esperando hasta el último segundo
para que cambiemos nuestra forma de mirar y de percibir las cosas. Y miren ahí que Dios no fue tan radical, porque le hubiera dicho, ¿sabes qué? No te creo. Entonces, quédate en el pez. Voy a utilizar a otro. No, que Él quiere a su profeta. Y Él todos los días nos da esas nuevas oportunidades. Nuevas cada mañana son sus misericordias para que nosotros hagamos las cosas bien. Entonces, el capítulo 2, miren, es una oración de agradecimiento, no es una petición de liberación, realmente. El ahí no clamó, sácame de aquí, sácame de esta tormenta, de este problema. No, es una oración realmente de agradecimiento. Entonces, ¿será que nosotros somos capaces de dar gracias en medio de la prueba? Jonás sabía mucho de la Biblia. Sabía mucho de los salmos. Es más, fue la herramienta que él utilizó para poder salir del pez. Eso nos llama a entender que en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, Dios siempre nos escucha y está con nosotros. Claro que venimos a la iglesia los domingos, nos conectamos a los devocionales, venimos los miércoles, vamos a todas las actividades. Claro que sí. Pero el día que no podamos, eso no quiere decir que entonces la presencia de Dios, no le puedo orar porque es que no estoy en la iglesia, ¿no? La iglesia somos ¿qué? Somos nosotros. Y miren que esa oración de Jonás en el capítulo 2, hay muchas expresiones muy similares a los salmos, porque mire, Jonás 2:2, mire lo que él dice. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Pero mire lo que dice el Salmo 121. A Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Jonás 2:5, mira lo que dice, las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del mar me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza. Y mira lo que dice el Salmo 69:1, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. O sea, él empezó a parafrasear en medio de esa angustia los salmos, porque sabía que ahí iba a encontrar algo. Jonás 2:9, mira lo que dice. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Pero mire lo que dice el Salmo 3:8. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Y el Salmo 116, 17, 18 dice, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová, a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. O sea, ¿esto qué refleja? Un profundo conocimiento de las Escrituras. Y allí, hermanos, es cuando estemos en ese problema, en esa crisis, es donde tenemos que tener presente la palabra de Dios. Que no sea el temor, que no sea el miedo el que nos dé el consejo, sino que sea la palabra de Dios la que nos guíe. Porque cuando llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, en tiempos de calma, muy rico. Porque ese será el recurso de fe y esperanza que vamos a tener para los momentos difíciles. Entonces, voy aquí a comentarles como 5 aspectos que yo vi en esta oración de Jonás para que los tengamos en cuenta. Entonces, miren, Dios usa la disciplina para llevarnos nuevamente a la oración. Jonás 2:1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Miren, Jonás no oró cuando Dios le dijo que fuera a predicar a Nínive, ni cuando compró el tiquete, o sea, lo tuvo que disciplinar Dios. Nos tiene muchas veces que disciplinar Dios. ¿Para qué? Para llevarnos nuevamente a la oración. Porque la comodidad nos hace como que relajarnos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere cada día ¿qué?
más intimidad. Porque la palabra de Dios dice en Hebreos que el Señor ama al que ama, ¿qué? Disciplina. Entonces, como que uno dice, no, pues ese pasito no lo podemos ahorrar. Yo mejor por las buenas oro. Yo mejor por las buenas voy a intimar con el Señor, porque tengo que esperar la disciplina. Segundo, miren, la verdadera oración reconoce la absoluta soberanía de Dios. Jonás 2:3 dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Miren, qué importante la soberanía de Dios, reconocerla. Porque ahí Jonás no le echa la culpa. ¿Quién lo echó realmente al mar? Los marineros, los de ese barco. Como que ahí Dios hubiera dicho, no, venga, a mí no me, pues a mí, ¿por qué me va? Usted fue el que montó al barco, usted fue el que escapó, ¿usted por qué me echa la culpa a mí? No, y él está diciendo, yo sé, Señor, que fuiste tú el que me echó al mar, que utilizaste a esos hombres, sí. Pero él reconoce que todo pasa sobre la soberanía de Dios. Porque muchas veces somos muy dados a culpar que a Satanás, que al enemigo, que a las circunstancias, que a aquello, que a lo uno, que lo otro. Y hermanos, la respuesta de Dios a las súplicas de Jonás es un testimonio de su fidelidad. Una oración madura deja de buscar culpables y reconoce que Dios sigue gobernando aún en medio de la tormenta. El creyente, nosotros tenemos que aprender a decir, Padre, no entiendo lo que ocurre, pero sé que tú sigues al control. Pero muchas veces peleamos con la tormenta. De hecho, ¿qué pasa muchas veces cuando, digamos, lastimosamente una persona se va al mar o se va a una piscina? Usted se pone a pelear con el agua y ¿qué pasa? Se ahoga más. Se hunde. ¿Qué es lo primero que le dicen a usted? Tranquilo, quédese quieto. Tranquilo, cálmese. Pero no, a nosotros nos encanta pelear con la tormenta que llega. O agravar la tormenta, porque puede que sea un vientecito. Y entonces estamos en la casa con la pareja y medio lo miro a uno como rayadito. Y me quedo, pues, ¿qué pasó? Muy bravita, ok. Y se arma una tormenta. Entonces, muchas veces somos especialistas en acrecentar las tormentas. Pero cuando llega esa tormenta, hermanos, no nos olvidemos, Señor, quiero un pez. Mándame un pez. Y ese pez es ese cuarto de oración. Ese pez, ese pastor, ese pez, ese amigo que te ayuda a salir de esa tormenta. No es en otro lugar. Un tercer punto es que la oración eficaz, oigan, nace del arrepentimiento y la dependencia. Mire, Jonás 2:4-7 dice, y pensé, he sido expulsado de tu presencia, pero volveré a contemplar tu santo templo. Que las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del mar me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, rescataste mi vida de la fosa. O sea, mire qué es lo que está haciendo ahí Jonás. Él está reconociendo su desesperación, su incapacidad, su pecado, su necesidad de Dios. Todo eso lo está haciendo Jonás dentro del pez. Y ahí ya no presenta excusas, nada. Él está tratando de sanar y limpiar su corazón. O sea, miren, también hay que reconocerle a él. Él está tratando. Lo que pasa es que esta naturaleza humana es compleja. Es muy compleja. Y yo creo que por eso es que Dios tuvo misericordia, porque él como que le decía, sí, Jonás, yo entiendo tu lucha. Yo entiendo tu lucha con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con tu jefe, todo. Pero Dios primero trabaja el corazón.
Y la restauración comienza cuando dejamos de justificar nuestra desobediencia. Y quinto, toda verdadera oración termina exaltando la salvación de Dios. Y miren esto aquí lo importante en Jonás 2:9. Porque él dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí y que la salvación es de Jehová. Pero miren esto lo importante. Aquí dice, pagaré lo que prometí. Si uno lee del capítulo 1 al capítulo 4, uno no ve qué prometió él. O sea, bueno, él dice, pagaré lo que prometí. Bueno, no había prometido ir a Nínive en el capítulo 1. O sea, porque ya era claro que él se había volado para no ir a predicar. Entonces, lo que uno ve es que de pronto allá en esa intimidad dentro del pez, ¿sí? Lo que él hizo fue como unos votos, como unas promesas de que respondería con obediencia, con adoración y con actitud de gratitud. Y seguramente él se acordó del Salmo 50:14 porque dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. O el Salmo 66:13-14 dice, cumpliré mis votos que pronunciaron mis labios cuando estaba angustiado. Entonces, o sea, él ahí yo creo que prometió una cantidad de cosas. No, voy a ir a ser mejor esposo, voy a ir a ser mejor papá, voy a ir a predicarle a todo el mundo, voy a ir a Nínive. O sea, no, mejor dicho, él ahí prometió de todo, hizo unos votos realmente. Dice, y pese a que todo el asunto gira en torno a eso, que Dios le había ido ordenado a predicar a Nínive y que él huyó en una dirección contraria, pero él finalmente dice, pagaré lo que prometí. ¿Le has prometido algo a Dios? ¿Le has prometido cambiar ese carácter, esa forma de ser, esa rabia contra las autoridades, ese malestar contra todo, esa quejadera? O sea, es que esa es la zona de la que nos quiere sacar Dios realmente. Y esa era la zona de la que Dios quería sacar a Jonás porque veía en él mucho potencial. Y hermano, Dios ve en cada uno de nosotros un gran potencial. Un gran potencial de ir a hacer luz en medio de una generación perversa. Nosotros somos llamados, hermanos, a cambiar entornos. ¿Desde dónde? Primero desde nuestro corazón. Y mire que fruto de esa oración, mire que en el capítulo 3, Dios vuelve y le da la orden. Entonces como que le dice, bueno, ya te arrepentiste, ya tienes como el corazón mejor. Y dice Jonás 3 del 1 al 2, vino palabra de Jehová por segunda vez, oiga, por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces miren, hermanos, aquí Dios realmente desea la obediencia más que sacrificios. ¿Y cuánto hemos predicado nosotros en la iglesia sobre eso? Más obediencia, menos sacrificio. No es que yo hago todos los ayunos. No es que yo me conecte todos los días. No es que yo... Y eso está bien. Eso está bien. Pero realmente Dios desea la obediencia. Que ames a tu esposa, que ames a tus hijos, que perdones, que sanes, que restaures. Entonces, cuando Él dice, pagaré lo que prometí, Él después dice que la salvación es de Jehová. Entonces aquí no es, yo me salvé por mis méritos porque yo soy muy inteligente, ¿no? La salvación le pertenece, es al Señor. Y como una especie de recomendación final, como que yo estudiando este texto,
yo decía, uy, Señor, ¿por qué por qué utilizaste a la pastora para decirme que hiciera una predicación sobre el capítulo 2 de Jonás? ¿Por qué en este momento de mi vida? ¿Qué es lo que quieres enseñarme? Que es a sanar el corazón. Y yo sé que todos acá podemos llegar a tener ese Jonás incrustado con algunas relaciones. Y mal haría yo en pararme acá a predicar un mensaje y decirles, manada de pecadores, sean como yo, ¿no? Porque hay relaciones que cuestan. Y así como a Jonás le costaba acercarse a Nínive, muchas veces nos cuesta acercarnos a una persona, así nos hayan hecho daño. Y yo le digo, oh, Señor, entonces, bueno, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque yo le tengo que dar ejemplo a mis hijos, a mi esposa. Pero yo me quiero presentar delante de ti con un corazón limpio, al menos en esa área de mi vida. Es necesario hacerlo. Entonces, mire, unas recomendaciones finales. Mire, hay que orar buscando la voluntad de Dios y no que Dios respalde la nuestra. O sea, es que Jonás quería era juicio sobre Nínive, pero Dios quería era, salvarla. Entonces, nuestras oraciones suelen parecerse como las de Jonás, pero realmente es la oración verdadera del Señor. Hazlo, no es haz lo que yo quiero, es o cambia esta situación como yo la imagino. Señor, es que confírmame que es esto. No, Señor, háblame. Finalmente, ¿cuál es tu voluntad? Porque en Mateo 6:10 la palabra dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, una oración madura no intenta cambiar la voluntad de Dios. Busca conformar nuestro corazón al de Él. Esa es la verdadera oración. Orar desde el arrepentimiento genuino. Porque dentro del pez, Dios reconoció, Jonás reconoció que Dios era el único que podía salvarlo. Pero muchas veces aún nosotros dentro del pez no queremos que sea Dios el que nos ayude a sanar y a restaurar. Queremos hacerlos por nuestras propias fuerzas. Y las mejores oraciones nacen es cuando dejamos de justificarnos y reconocemos nuestra necesidad del Señor. La oración no es para convencer a Dios de que somos buenos, sino para depender completamente de su gracia. Una tercera, miren hermanos, orar en cualquier circunstancia. Yo creo que Jonás nunca se imaginó orar dentro de un pez. Nunca. Pero es que no hay lugar donde Dios no pueda escuchar nuestra aflicción, nuestra necesidad. Podemos orar en la enfermedad, en una crisis económica, en una persecución, en la cárcel. De eso sí que nos enseñó Pablo, en medio del fracaso. Pero no hay profundidad donde Dios no pueda escucharte. ¿Cuál es esa profundidad? ¿Cuál es esa tormenta que actualmente estamos viviendo? Miren, Colombia está enferma. Su estado de ánimo está en este momento en una convulsión muy compleja, muy compleja. Pero uno ve que no hay arrepentimiento, que cada vez hay más odio, más rencor, más rabia.
Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a orar por los perdidos. Lógicamente, primero orando ¿por qué? Por nuestro corazón. Y hay un tema, sí, político que está afectando nuestra sociedad, pero hermano, nosotros no podemos caer en esa red. ¿Quiénes somos nosotros para salir en defensa de aquel o de aquella o de este o del otro? El único que dijo, yo muero por ti, fue Jesús. Ese fue el único. De resto, todo el mundo es yo no sé qué o muerte, yo no sé qué o muerte. No, pero ve y muere tú. No, porque es que yo sí necesito seguir comiendo rico. Yo sí necesito seguir viviendo bien escoltado, bien cuidado, pero ve y muere tú. No, Jesús en medio de su pobreza, en medio material, ¿no? Porque espiritual era toda. Ese fue el único que estuvo dispuesto. Pero es que él tenía un corazón sano. Y ese corazón es el que Dios quiere que tengamos nosotros. Entonces, cuando nosotros sanemos nuestro corazón, cuando veamos noticias, cuando veamos a nuestra pareja, cuando veamos el problema, si yo siento que estoy en paz, hermanos, los felicito. Están en el pez. Cuando yo vea todo ese panorama, que estoy sin trabajo, que tengo una enfermedad, que estoy amenazado, que en la empresa esto, que aquello, pero tengo paz, hermanos, siéntase en tierra firme. Siéntase que el Señor le está diciendo, vamos juntos. Y cuando sanas tu corazón, vamos a estar en capacidad de ¿qué? De orar por los perdidos. De orar por ese familiar inconverso, por ese vecino, por ese gobernante, por las ciudades, por las naciones, por personas que están alejadas de Dios, porque Dios seguirá buscando hasta que Él regrese. Jesús seguirá buscando hasta que Él regrese, que todos nos arrepintamos, que todos se arrepientan, que todos los que no han reconocido su nombre, lo reconozcan a Él como Señor. No somos de juicio, hermanos. Deberíamos, es más, deberíamos de eliminar esa palabra como cristianos. Es misericordia, es gracia, es solo gracia. Orar con humildad. Miren, la humildad nos libra de exigirle cuentos a Dios y nos enseña a confiar con seguridad, pero muchas veces, es que yo ya tengo este cargo, es que yo ya tengo este puesto, es que donde yo llego todo el mundo me saluda, es que yo llego... No. Un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, ese es el que mira realmente el Señor. Orar dando gracias aún antes de ver la respuesta. Mire, Jonás aún dentro del pez declaró, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y las salvaciones de Jehová. Ahí todavía seguía dentro del pez. O sea, él ahí no había salido, pero ya le estaba declarando. Señor, yo no he sido liberado, pero yo sé que voy a ser liberado. Señor, yo no he sido sanado, pero yo sé que voy a ser sanado. Señor, yo sé que mi esposa, que mi esposo son de carácter fuerte, pero yo sé, Señor, que tú lo cambiarás. Esa es la verdadera oración, dando que gracias permanente, que tú traerás la sanidad. Y finalmente, orar para que Dios transforme primero nuestro corazón. O sea, es que al terminar el libro, el mayor problema ya no era Nínive. O sea, ya Dios había dicho 120,000 chequeados, pero sigo con esto. Entonces, muchas veces hacemos esas oraciones para que cambie mi jefe, para que cambie mi esposa, para que cambie mi pastor, para que cambie mi presidente, para que todo el mundo cambie.
Entonces es como el comercial de la vivienda de ese viejito que iba por una autopista, iba escuchando radio y empezó en la radio, atención, hay un carro en este momento en la autopista en contravía y el viejito dice, uno, miles, era él, era él. Entonces muchas veces estamos juzgando, pero ¿qué? Y nuestro corazón. Entonces una oración inspirada en Jonás sería como, Señor, antes de cambiar mis circunstancias, Padre amado, examina mi corazón. Así nos cueste, hermanos, cambiemos nuestro corazón. Y verán, esa es la mejor medicina. Es que el amor cubre multitud de pecados, dice la palabra de Dios. Y ojalá Dios me dé la oportunidad entonces para venir nuevamente desde mi ciudad Manizales. A decirles, esto podrá sonar como muy impidente, hermanos, pero somos el pueblo de Dios. Así lo hayan humillado, maltratado, lo que sea. Yo voy a perdonar a esa persona. De corazón. Haya hecho lo que haya hecho, hayame dicho lo que me haya dicho. Quiero volver a pararme ante esta congregación y decirle, lo hice porque sané mi corazón. No quiero solo lo externo, porque de pronto lo ven a uno acá muy firme, muy chévere, predicando. Pero hermanos, cuando uno se para acá, Dios le está hablando a uno. Y eso es lo que uno quiere que la congregación también lo haga. Porque muchas veces queremos como inmunizar los problemas y seguir la vida así como echándole tierrita. Y de eso no se trata.